Bueno, vamos a seguir con los pasos para la activación del linfocito B2, ¿sí? Vamos a hablar ahora de los linfocitos B2, que son los típicos, ¿sí? A los cuales nos referimos cuando decimos simplemente linfocito B, ¿sí? Bueno, el primer paso para la activación de estos linfocitos, ¿sí?, es el reconocimiento del antígeno por el BCR, que era la inmunoglobulina de superficie, ¿sí? Acá vemos cómo es reconocido por la región variable, por ejemplo, que tenemos un microorganismo, reconoce alguna proteína de este microorganismo con su BCR. ¿Y qué pasa? Se desencadenan varios pasos. La unión del BCR, digamos la inmunoglobulina de superficie, con el antígeno da una señal de activación. Entonces la célula, la célula se comienza a activar. Para ello necesita hacer la endocitosis del antígeno, ¿sí? Lo endocita y lo procesa por la vía exógena, porque recuerden que el linfocito B también puede actuar como una CPA. Lo procesa y lo expresa en su membrana, a algún péptido proveniente de este antígeno, ¿sí? Acá lo rompió en diferentes partes, algún péptido derivado de la parte proteica de este antígeno, aunque ven que es un microorganismo entero, va a encajar en alguna molécula del CMH de tipo 2 y lo va a presentar en su superficie, ¿sí? ¿A quién se lo presenta? Al linfocito T helper folicular, que es un CD4, ¿sí? Entonces ocurre el segundo paso, que es la colaboración entre el linfocito B y el linfocito T helper folicular, que se llama, también lo pueden encontrar en algún libro así, reconocimiento ligado. Bueno, el linfocito T helper folicular que colabora con el linfocito B debe ser específico para ese antígeno y haber sido activado previamente con un péptido antigénico proveniente del mismo tipo de antígeno que activó al linfocito B. ¿Quién lo activó a este linfocito T? Una célula dendrítica, ¿sí? Entonces este ya está activado y después va y reconoce ese mismo péptido que ya le habían presentado para su activación, lo reconoce en la superficie del linfocito B, en la molécula del CMH de tipo 2, ¿sí? Entonces acá ven que el antígeno que va a reconocer el linfocito B con su BCR no va a ser el mismo que va a reconocer el linfocito T con su TCR, ¿sí? El que reconozca el linfocito B va a ser algo grande, algo completo, algo en su estructura nativa. En cambio, el que activó, digamos, al linfocito T va a ser un pequeño péptido derivado de este mismo antígeno, pero digamos a otro, de otro antígeno igual que ese, pero que fue captado por una célula dendrítica, que esta lo procesó, generó ese péptido y se lo mostró en una molécula de CMH de tipo 2 al linfocito T helper y se transformó en folicular. Y entonces ahora, ya que ya está activado, va a reconocer ese mismo péptido en algún linfocito B que esté presentándolo de la misma manera. Entonces, a ese va a ser el linfocito a quien va a ayudar a activarse, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el antígeno que reconocerá el linfocito T helper folicular deberá estar contenido en el antígeno endocitado y procesado por el linfocito B, pero no será idéntico. El linfocito B, a su vez, puede presentar en su superficie diferentes péptidos provenientes de este antígeno grande procesado. Por lo tanto, puede ser ayudado por diferentes linfocitos T helper foliculares, que sean específicos para cada uno de esos péptidos distintos, ¿sí? Bueno, acá vemos que también interactúan varias moléculas de adhesión, ¿sí? Y de coestimulación, ¿sí? Para el reconocimiento, entonces, deben expresarse también moléculas como el CD40 ligando, CD80-86 y el CD28, ICOS ligando, etc., ¿sí? Esto recuerden que es una presentación antigénica como ya lo vimos. Bueno, entonces una vez que ocurre esto, ¿qué va a pasar? El linfocito T helper folicular va a empezar a producir citoquinas, ¿sí? Interleuquina 21, 10 y 4,
que van a ayudar al linfocito B a proliferar y a diferenciarse en células plasmáticas. Bueno, ¿dónde ocurre la cooperación del linfocito B con el linfocito T? ¿Sí? La respuesta primaria a un antígeno T dependiente se da en los órganos linfáticos secundarios, principalmente el nódulo linfático. Recordemos entonces la ubicación de los linfocitos B y los linfocitos T en el ganglio. Los linfocitos T vírgenes se encontraban en la paracorteza. Venía la célula dendrítica, los activaba, ¿sí? Y ahora ya estos son linfocitos activados, los que se van a transformar en efectores que tengan que cumplir su función fuera del ganglio, se van a ir por la circulación, mientras que los foliculares helper van a quedar acá en el ganglio. Y los linfocitos B, ¿dónde se ubicaban? En los folículos, ¿sí? De la corteza externa. Folículo primario era cuando no tenían centro germinal, o sea que eran todos linfocitos vírgenes. Una vez que el linfocito B contacta antígeno, va a llamar, digamos, al linfocito T helper folicular para que lo ayude. Bueno, ¿qué eventos suceden en el ganglio para la activación de los linfocitos B? Por un lado, antígenos solubles entran por la linfa, ven acá, por los conductos linfáticos aferentes, y entran al seno subcapsular. Los más pequeños van a poder penetrar, ¿sí? Por acá, y van a ser directamente captados por los linfocitos B que se encuentran en el folículo. Este linfocito B virgen, el folículo primario, puede captar estos pequeños antígenos solubles que pasan directamente. Mientras que los antígenos de mayor tamaño, los inmunocomplejos, antígenos opsonizados, ¿sí? Con complemento, opsonizados con anticuerpos, van a ser retenidos por estas células que tenemos acá que se llaman macrófagos subcapsulares, ¿sí? Estos macrófagos son bastante especiales también porque tienen muy baja capacidad fagocítica, entonces no van a fagocitar a estos antígenos, no van a actuar como CPA, sino que lo que van a hacer va a ser retener en su superficie, por medio de receptores para el FC de las inmunoglobulinas y por medio de receptores para complemento, van a retener en su superficie estos antígenos opsonizados. Entonces, lo van a dejar como más disponible, los van a dejar cerca, digamos, lo van a retener para que venga el linfocito B y con su inmunoglobulina de superficie, BCR, los capten y se activen, ¿sí? Lo mismo hacen las células dendríticas foliculares. ¿Se acuerdan que habíamos visto que estas estaban acá en el folículo? No cumplían función de célula presentadora de antígenos, sino que también tenían en su superficie todos estos receptores para el FC, receptores para el complemento, que podían atrapar antígenos opsonizados y dejarlos más disponibles acá para que lo capten los linfocitos B. Pero ojo, esto no es una presentación antigénica, porque acá no hay procesamiento, simplemente lo retienen para que lo puedan agarrar más fácil los linfocitos B. Se lo acercan, digamos. Bueno, luego de internalizado el antígeno por parte del linfocito B, ¿sí? Lo contactó con el BCR y lo internalizó, lo endocitó. Ojo que algunos videos o incluso algún libro pueden utilizar la palabra fagocitar para esto, pero en realidad el linfocito no es una célula fagocítica. Digamos, la finalidad de este de englobar al microorganismo y distribuirlo para formar, digamos, los péptidos, es digamos, el procesamiento antigénico, que si bien tiene algunos pasos en común con la fagocitosis que hacen los neutrófilos y los macrófagos, ¿sí? La finalidad no es destruir microorganismos, es procesarlo para generar los péptidos para poder ser presentados después al linfocito T. Bueno, entonces, por eso uso la palabra internalizar o endocitar acá, ¿sí? Al antígeno. Una vez que ya internalizó el antígeno, este linfocito B es llevado por quimiotaxis hasta el borde del folículo, ¿sí? Hasta el borde que está más cerca de la zona donde están los linfocitos T. Al igual que los linfocitos T helper foliculares son atraídos hacia esa misma zona, ¿sí? Digamos, a la paracorteza, a la zona que limita con el folículo,
previamente, después de que ya fueron activados por una célula dendrítica, ¿sí? Luego de que se activa y se transforma en folicular, se diferencia, digamos, el perfil T helper folicular, se van hacia esa zona cercana a la de los linfocitos B. Entonces ahí, en el límite entre el folículo y la zona de la pared corteza, se encuentran el linfocito B con el linfocito T helper folicular, interactúan y hacen el primer, contacto. Bueno, entonces ahí es donde ocurre la cooperación del linfocito B con el T. Acá vemos cuáles son las citoquinas implicadas y las quimioquinas y los receptores, ¿sí? Que son los que van a atraer a los linfocitos a esta zona para que interactúen. Bueno, el linfocito T y el B ya tomaron contacto y ahora ¿qué pasa? El linfocito B activado tiene que proliferar, hacer lo que se llama la expansión clonal, porque con un solo linfocito no hacemos nada, ¿sí? Necesitamos mucha cantidad de linfocitos todos iguales que tengan la misma especificidad para que hagan mucha cantidad de anticuerpos contra ese microorganismo específico que entró, ¿sí? Entonces, luego, después de que hace la proliferación, tiene que diferenciarse. ¿En qué se diferencia? Algunos van a los cordones medulares de la misma médula, del ganglio, ¿sí? No es la médula ósea, es la médula del ganglio. Y se diferencian en células plasmáticas de vida corta que producen inmunoglobulina M. ¿Se acuerdan que era la primera que se producía? Siempre era IgM. Bueno, es esto, ¿sí? Y la mayoría después se van a lo que se llama el centro del folículo y siguen proliferando allí para formar el centro germinal. Las células que lo conforman se van a llamar ahora centroblastos o linfoblastos. Van a ser como unos linfocitos grandes, son células que están en división, tienen la cromatina, todo como difusa. Y bueno, al microscopio se ven diferentes, ¿sí? Entonces se va a formar el centro germinal, que va a ser en el medio del folículo, se va a ver una zona más clara, que va a hacer esto, ¿sí? Linfocitos que están en proliferación dentro de ese centro germinal. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el centro germinal? En el centro germinal ocurren dos eventos muy importantes, que son la hipermutación somática, que era como generar mutaciones al azar en los genes que codifican para el BCR, ¿sí? Y el cambio de isotipo de inmunoglobulina. Estas dos cosas hacen que se generen linfocitos B, llamados ahora centrocitos, porque están en el centro germinal, con un BCR con mayor afinidad por el antígeno. Como esto es al azar, ¿sí? La hipermutación somática es al azar, también puede ser que algunos con esas mutaciones hagan linfocitos que tienen BCR con poca afinidad, entonces estos mueren por apoptosis. Pero los que logran, hacer una hipermutación somática exitosa y también un cambio de isotipo de inmunoglobulina exitoso, ya dejan de producir IgM y van a producir IgG, por ejemplo, ¿sí? Es de mucho más, con más afinidad. Estos van a sobrevivir. ¿Y cómo se seleccionan? ¿Sí? Hay una selección de centrocitos que generan anticuerpos de alta afinidad. Esto se da porque son, las células que sean capaces de tener una unión entre el antígeno, ¿sí? Que el antígeno, miren que está unido ¿a quién? A la célula dendrítica folicular, que lo tenía pegado en su superficie, ¿sí? El que sea capaz de, entre comillas, arrancarle el antígeno, ¿sí? A la célula dendrítica folicular, internalizarlo y hacer un segundo contacto con un linfocito T helper folicular, va a sobrevivir. Este linfocito T helper folicular le va a dar señales de sobrevida, ¿sí? Dadas por las moléculas de coestimulación, que acá no están dibujadas, y van a permitir que este linfocito sobreviva y se diferencie después a célula plasmática. Con eso me aseguro de que solamente sobrevivan los linfocitos B que lograron hacer un BCR con mucha afinidad, con una afinidad lo suficientemente fuerte como para arrancarle
el antígeno a la célula dendrítica folicular, ¿sí? Y procesarlo y presentárselo de nuevo al linfocito T helper folicular. Entonces, después de esta segunda cooperación, ¿sí? La segunda interacción con este linfocito T helper folicular es que va a diferenciarse a célula plasmática. Bueno, entonces los centrocitos que sobreviven se transforman, por un lado, en plasmoblastos que viajan a la médula ósea y se diferencian allí a células plasmáticas que van a producir anticuerpos de otros isotipos distintos al IgM, IgG, IgA o IgE. ¿Se acuerdan? IgA también, para producir IgA se iban, e IgE también se iban debajo de las superficies corporales también, ¿sí? Bueno, por un lado, esto, ¿sí? Células plasmáticas. Y por otro lado, también se van a producir células B de memoria, que darán una respuesta secundaria más rápida cuando entre de nuevo el mismo antígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque directamente sus BCRs van a ser IgG, ya no van a ser IgM o IgD, ¿sí? Entonces van a ser IgG o IgA, ¿sí? Según, digamos, lo que haya producido antes, que depende del tipo de antígeno que entró, ¿sí? Y ya van a ser, digamos, de alta afinidad esos BCR y van a dar anticuerpos de más alta afinidad y la respuesta va a ser mucho más rápida. Están como ahorrando pasos acá, ¿sí? Bueno, ¿qué diferencias tenemos entre la célula B, entre el linfocito B y la célula plasmática? La célula plasmática, ¿sí? Derivada de esos linfocitos B, ya no posee BCR, porque ya no necesita reconocer antígenos. Tampoco posee moléculas de SMH de tipo 2, ya que no necesita presentar antígenos. Lo que sí posee es un gran retículo endoplasmático rugoso, ya que estas células se van a dedicar a producir anticuerpos, ¿sí? Que son glucoproteínas que se producen justamente acá en el retículo endoplasmático rugoso. Estos anticuerpos van a tener la misma especificidad y la misma estructura que el BCR, pero no van a tener la parte que se ancla a la membrana, por lo tanto van a ser secretadas y van a viajar por la circulación para cumplir las funciones contra el antígeno que ya conocemos. Bueno, las células plasmáticas no circulan, se ubican en nichos particulares, según el linfocito, el tipo de linfocito B del que provengan, ¿sí? Según el tipo de inmunoglobulina que vayan a secretar. Bueno, ahora entonces, en función de esto, recordemos en dónde se producen los anticuerpos. La mayoría de la IgG se produce en la médula ósea, donde viajan los plasmoblastos, que son, digamos, el estadio anterior de la célula plasmática, ¿sí? Digamos, vendría a ser como el intermedio entre el linfocito B y célula plasmática, ¿sí? El plasmoblasto viaja por circulación y se ubican en nichos que están en la médula ósea, y allí, con todos los factores de crecimiento que hay, específicos, digamos, para esto, para factores que le ayudan a madurar, maduran entonces a células plasmáticas y producen los anticuerpos. Ya como plasmoblastos ya empiezan a producir anticuerpos. Bueno, los primeros anticuerpos que se producen luego de la entrada del antígeno son IgM, ¿sí? Y los producen las células plasmáticas que se ubican en los cordones medulares en el ganglio, ¿sí? En los nódulos linfáticos. La IgE y la IgA se producen preferentemente en la lámina propia de las mucosas y debajo de los epitelios, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahí era donde, digamos, en las mucosas, digamos, podía salir secretada y quedarse, digamos, en el moco para tratar de bloquear a los antígenos antes de que atraviesen el epitelio? Y la IgE, digamos, era la que se encargaba de hacer las reacciones alérgicas, ¿sí? Principalmente en la piel, en el intestino. Bueno, en el vaso se producen principalmente inmunoglobulina M, ¿sí? Y también un poco de A y G, por las células plasmáticas derivadas de los linfocitos de la zona marginal del vaso, en la fase temprana de la infección contra antígenos T independientes que circulan en la sangre. Y bueno, en la cavidad pleural y peritoneal se producen principalmente inmunoglobulinas M, también un poco de A y de G,
por células plasmáticas derivadas de los linfocitos B1, contra también antígenos que sean no proteicos, T independientes, y estos también son los que producen los anticuerpos naturales. Bueno, ¿y las células de memoria cuándo se generan? Los linfocitos B activados en el centro germinal, también se llaman centrocitos, cuando se realiza la cooperación entre el linfocito B y el linfocito T, se genera la memoria inmunitaria, ¿sí?, contra este antígeno, cuando se diferencian estos linfocitos B en, por un lado, células plasmáticas de vida media larga, ¿sí?, que se van a ubicar en los nichos de la médula ósea y van a generar anticuerpos durante meses, años, décadas y incluso en algunos casos de por vida, sin necesidad de tomar nuevo contacto con el antígeno. Por eso es que algunas enfermedades se tienen una sola vez en la vida, porque la respuesta inmune que se genera es para siempre, digamos, ¿sí? Digamos, la respuesta es protectora por un tiempo muy largo. Bueno, por otro lado, se producen también linfocitos B de memoria, ¿sí?, que ya tienen un BCR de alta afinidad por el antígeno, por ejemplo, IgG, y tienen alta expresión de moléculas del CMH de tipo 2, lo cual le permite realizar un rápido contacto con los linfocitos T helper foliculares cuando entre el antígeno por segunda vez. Entonces se va a dar una respuesta mucho más rápida, con una mayor expansión clonal y una producción de anticuerpos ya directamente de alta afinidad, y va a ser una respuesta mucho mayor que la respuesta primaria, que es, leemos, la primera entrada, donde tiene que hacer primero la IgM, el switch de inmunoglobulina y todo eso, ¿sí? Bueno, ¿frente a qué antígenos se genera memoria? Esto, bueno, ya lo dijimos cuando vimos los linfocitos B1 y los de la zona marginal del vaso, que actuaban, digamos, se hacían anticuerpos contra antígenos no proteicos, y por lo tanto, como no había esa cooperación con el linfocito T, no había memoria. Entonces la memoria de linfocitos B se genera en el centro germinal por la cooperación entre el linfocito B con el linfocito T helper folicular. Entonces, como los linfocitos T solo reconocen péptidos, moléculas del CMH, la memoria se genera solamente contra los antígenos proteicos que contengan en su estructura o que contengan, digamos, en su estructura al menos una parte proteica, por ejemplo, una glucoproteína. Entonces, ¿cómo puedo hacer para generar memoria contra otros antígenos que no sean proteicos? Los hidratos de carbono ya vimos que no generan memoria, ya que, digamos, son la respuesta la dan los linfocitos B1 y los de la zona marginal del vaso, sin cooperación con el linfocito T, ¿sí? Entonces no hay producción de células de memoria. Pero se puede llegar a generar memoria contra los antígenos polisacáridos, por ejemplo, de las cápsulas bacterianas. De hecho, hay vacunas contra estos, el neumococo, etc. Bueno, esto se puede lograr con vacunas conjugadas, donde se le acopla al polisacárido una proteína carrier, ¿sí? Se pega, digamos, a este hidrato de carbono a un componente proteico. Entonces, ¿qué va a pasar? Ven que el linfocito B, ¿qué va a reconocer con el BCR? Va a reconocer la parte, digamos, del hidrato de carbono. Pero, como esto también tiene una parte proteica, cuando endocite y procese este antígeno, también va a procesar la parte proteica. Entonces, algún péptido de esta parte proteica va a poder ser encajado en una molécula de CMH de tipo 2 y se lo van a presentar a un linfocito T helper folicular que va a ser específico para ese antígeno, ¿sí? Con su TCR lo va a reconocer. Entonces, ahí sí va a haber cooperación entre el B y el T, ¿sí? Por más que lo que reconoció este linfocito B es algo que no es peptídico, ¿sí? Porque acá está reconociendo el hidrato de carbono. Bueno, entonces, ahora que hay cooperación, sí se puede generar memoria. Por un lado, va a dar células plasmáticas que produzcan anticuerpos con esta especificidad, porque por más que acá le presento un péptido, ven que
Acá digamos el ejemplo más claro de que lo que reconoce el BCR no es lo mismo que reconoce el TCR, ¿sí? Entonces acá la afinidad, digamos, la especificidad, ¿quién le va a dar? El BCR, entonces va a ser específico contra el polisacárido. Estos anticuerpos, van a poder actuar contra este antígeno, ¿sí? O mejor dicho, contra el antígeno natural cuando lo encuentre, que va a ser similar a esto. Y también se van a generar, por otro lado, células de memoria, ¿sí? Que van a poder producir anticuerpos rápidamente frente a la entrada del antígeno similar a este, sí, pero el antígeno, digamos, la cepa natural. Bueno, ¿dónde podemos encontrar información actualizada sobre este tema? Esto es muy importante. Todo este teórico yo lo saqué del libro Feinboim, ¿sí? Que es el más actualizado de todos. Yo les voy a pasar la información por el CIAL. Pueden ver este video, ¿sí? Del canal que se llama Inmunología Humana Fácil, por más que sea humana, está todo sacado de Feinboim, que la mayoría de los estudios son en ratones y por lo tanto es es un estudio en animales. Y no se los recomiendo que lo lean de Tizar porque la verdad está muy desactualizado y está completamente diferente. Incluso yo tengo la versión nueva, que es del año pasado, la última edición de Tizar, sigue, digamos, sin incluir el perfil de linfocitos T helper folicular, por ejemplo. Dice que esa función la cumplen los linfocitos Th2, no hace mucha diferenciación entre linfocitos B1 y B2, ¿sí? Así que no se los recomiendo que lo lean de ahí porque se van a confundir. Y la aplicación tal como se les di yo y como viene en el libro Feinboim es la más aceptada hasta ahora, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos en el próximo teórico.